Ralph el Demoledor o Rompe Ralph fue una de las películas que más relación tienen al mundo de videojuegos. Ya conocemos la metáfora del iceberg, conforme avanza el video, este se pondrá más turbio. Tenemos la meta de llegar a los 50,000 suscriptores antes del año 2022, por lo que si me quieres ayudar con eso, te estaría muy agradecido. En Ralph el Demoledor hubo realmente una cantidad considerable de cameos, algunos más visibles como Sonic, Pac-Man, Zangief, Bowser, Ryu, Ken, Chun-Li y un interminable etcétera. Del único del que se especuló mucho fue de Mario, sin embargo, este únicamente fue mencionado en la película, pero no apareció en pantalla, y en la secuela Ralph Rompe el Internet, los cameos aún son más numerosos, pues tenemos presente un desfile de IPs de Disney, e incluso el primer cameo de Stan Lee después de su fallecimiento. A lo largo de la primera película, Ralph se expresa del chocolate en 3 ocasiones. Durante las primeras 2 afirma odiar el chocolate. Sin embargo, después de derrotar a King Candy debido a la explosión del volcán, él y Vanellope son arrojados a un lago de chocolate, donde Ralph afirma que le encanta el chocolate, haciendo de esto una incongruencia. El código Konami era un código secreto que servía para activar diversos trucos en videojuegos de la compañía Konami. Y podemos ver que King Candy, es decir, Turbo, utiliza este código para entrar al código del juego de Sugar Rush. Q*bert es un personaje que podemos ver vagando por el arcade, pues su juego había sido desenchufado. Lo gracioso es que Q*bert fue uno de los arcades más exitosos en su época, únicamente siendo superado por Mario y Pac-Man, por lo que realmente no tiene mucho sentido que el mismo haya sido desenchufado. Después de todo, tenemos constancia de que tanto Mario como Pac-Man se encontraban aún enchufados en Litwax Arcade. Ralph el Demoledor tuvo un videojuego, y es que el éxito de la película fue tal que se desarrolló un videojuego de Felix Fix Jr., es decir, el juego de Ralph el Demoledor. Un juego de Heroes Duty también fue desarrollado, y finalmente el videojuego de Sugar Rush. Sobre decir que ninguno es especialmente bueno y solo actúan como merchandising de la película. Posiblemente el meme más conocido de la saga es en el que Sonic le explica a Ralph qué es el Wi-Fi. Sin embargo, también tenemos algunos otros como el de la niña asustada y el de "es una princesa". En un inicio, el diseño de Ralph no sería humanoide, sino que sería parecido a un monstruo, similar a los que podemos ver en Monster Inc. Sin embargo, al final se decidió por darle un aspecto humano para que así pudiéramos sentir más empatía por él. Es imposible no relacionar a la película Ralph Rompe el Internet y Emoji Movie. Después de todo, ambos llegaron a representar el mundo de Internet. Y Emoji Movie fue un desastre, pues muchos dicen que la película era realmente mala, por lo que tampoco le tenían esperanza a la secuela de Ralph el Demoledor, conocida como Ralph Rompe el Internet. Lo cierto es que nos guste más o menos la película, no podemos negar que fue mejor que la película de Emoji Movie, pues la misma representó de mejor manera el mundo del Internet. Como toda película, Ralph el Demoledor tuvo escenas eliminadas.
Una de ellas era que King Candy sería un rey de otro minijuego de Sugar Rush, conocido como Candy Corn Maze. Pero quizá el cambio más decisivo de King Candy es que él mismo, a pesar de que efectivamente era malvado, finalmente él se redimiría, es decir, dejaría a un lado su egoísmo y se volvería uno de los buenos. También, en la primera película, Felix viajaría con Ralph y Vanellope, y en la película Ralph rompe el internet, tanto Felix como Calhoun serían personajes principales, y ellos tendrían que criar a sus hijos. Finalmente, los hijos de estos personajes fueron descartados y estos dos personajes se volvieron personajes secundarios. Hubo una escena de Ralph rompe el internet que no llegó a emitirse. Sin embargo, en los créditos finales aparece la niña que aparecería en la escena mencionada, sintiéndose mal porque su escena fue recortada y rompiendo la cuarta pared. Ralph el Demoledor ha aparecido en otros sitios. Es un personaje jugable en el videojuego Sonic and All-Star Racing Transformed. También tuvo un cameo en Fortnite en el que se le podía ver en lo que parecía ser un cine de autos, por lo que podríamos decir que Ralph se volvió turbo. En la escena post créditos, Ralph el Demoledor rickrolea a la audiencia. Y es que en aquel entonces aún no se estrenaba Frozen 2, por lo que Disney decidió realizar un rickroll a todos los espectadores que se quedaron a ver todos los créditos de la película Ralph rompe el internet. En Ralph rompe el internet podemos ver que el mismo busca conseguir un virus para afectar a Slaughter Race, por lo que decide viajar a la Deep Web. Para quien no esté familiarizado con este término, es aquella parte de internet que está oculta, debido a que aloja cosas horribles que encima son ilegales. La idea más importante descartada de ambas películas fue la inclusión de Super Mario. La primera película fue muy experimental, por lo que guardaron el recurso de Mario en pantalla para otra película. Sin embargo, se cree que no apareció en la segunda película debido a que ya se estaba hablando de la película de Super Mario hecha por Illumination Studios, por lo que los derechos de usar a Mario en el cine seguramente están entre un acuerdo de Illumination y Nintendo. Por eso no podemos ver a Mario en una película de Disney, como es el caso de Ralph el Demoledor. Como muchos sabrán, María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente por interpretar a la Chilindrina en el popular show El Chavo del Ocho, fue quien le dio la voz al personaje de Vanellope Von Switch en la primera película de Ralph el Demoledor. Sin embargo, la Chilindrina no regresó para la segunda película a doblar a su personaje. Esto debido a que recibió muchas críticas por su actuación de voz en la primera película, pues decían que a alguien tan mayor no le quedaba interpretar a una niña. Sin embargo, a mí en lo particular no me pareció tan malo su doblaje en la primera película. Por otro lado, lo cierto es que posiblemente se cambió a la Chilindrina por las escenas de canto de Vanellope en Ralph rompe el internet. Esta es una teoría, y es que en uno de los promocionales se puede ver a Ralph en la Deep Web, y aunque podemos ver que la mayoría de usuarios eran anónimos, por lo que en su aspecto se veía que estaban cubriendo su identidad. Lo más interesante de este arte conceptual es que se alcanza a ver a Turbo en la Deep Web, y como podemos ver hay una imagen de él que dice Turbo Torrent, por lo que esto hizo surgir la teoría de que Turbo sigue vivo. Ya hablamos de este personaje que aparece en una escena eliminada, pues la misma tiene mucha similitud con el personaje Moana,
y es que comenzaron especulaciones de que quizá esta niña era la hija de Moana. Sin embargo, esto es falso, pues podemos ver a su madre en la misma escena. Además, recordemos que en el mundo de Ralph el Demoledor, Moana no existe. Es decir, en ese mundo, así como Ralph es un personaje de videojuego, Moana es un personaje de una película. Por lo que surge el cuestionamiento: ¿quién es esta niña? Posiblemente tomando en cuenta que la diferencia de nuestro mundo real y el mundo real de Ralph el Demoledor es que ellos son cartoons, nosotros vemos a Moana como una película animada, pero ellos la ven como una simple película, por lo que esta niña podría ser la actriz que interpretó a Moana en su película. Finalmente, otra opción menos conspiranoica es que Disney simplemente haya reutilizado ese modelo. Entre la publicidad que ve Ralph al llegar a internet, le ofrecen una publicación que dice: "Madres solteras te están buscando". Y si ponemos atención, podemos ver que la tía Cass, la tía de Hiro de la película Big Hero 6, es quien aparece buscando pareja. Algunos usuarios han manifestado que se ve bastante creepy la actitud de Ralph con Vanellope en la película de Ralph rompe el internet, pues este le hace escenas de celos, no quiere que se separen y se comporta como una amistad tóxica, cosa que no sería tan desconcertante para el público. Sin embargo, a efectos prácticos, Vanellope luce como una niña, mientras que Ralph luce como un adulto de entre 20 y 30 años, por lo que el comportamiento de este a con Vanellope es bastante incómodo de ver. Calhoun es uno de los personajes principales de la primera película y su comportamiento, según uno de los soldados de Hero's Duty, es debido a que esta fue programada con una historia trágica, en la que su novio, en plena boda, fue devorado por un cyborg, y posteriormente ella tiene que disparar contra el cyborg. Sin embargo, si vemos lo que hacen los cyborgs al comerse una cosa, es que obtienen la forma de esa cosa. Lo podemos ver con el arma de Ralph, que cuando el cyborg la devora, este ahora tenía armas. Por lo que cuando vemos a Calhoun disparándole a ese cyborg, realmente le disparaba a un cyborg que tenía el rostro de su novio. Y es por esto que Calhoun desarrolló estrés postraumático, y cuando Felix le dice que es dinamita nena, explota en terror y lo abandona en medio de Sugar Rush. En Ralph rompe el internet o Wi-Fi Ralph podemos ver la representación del internet. Sin embargo, aunque retrata algunas cosas como Twitter, YouTube, eBay y demás franquicias como un lugar positivo y feliz, y únicamente la película representa como malo lo que se oculta en la Deep Web, lo cierto es que en lugares como Twitter no es exactamente la representación de la felicidad, sino que mucha gente por esta red social la utiliza para realizar campañas contra figuras de internet. El arcade de Litwack es un lugar bastante extraño, pues realmente a día en el que la película se desarrolla, los salones recreativos realmente eran escasos, como incluso lo son a día de hoy, y como podemos ver, juegos como Sugar Rush no son capaces de generar ni siquiera $200 al año, según vemos cuando quieren comprar el volante, por lo que parece ser que las ganancias de Litwack's arcades son muy bajas. Esto hizo surgir la teoría de que el salón de arcade era utilizado con fines poco legales, como el lavado de dinero. Otra teoría más loca dice que realmente Litwack, es decir, el dueño del arcade, sabe que los personajes de los videojuegos tienen vida, y por lo mismo
Litwack nunca desconecta o apaga las máquinas durante la noche. BossTube es una plataforma que parodia a YouTube en la película de Ralph rompe el internet, pues para conseguir que Ralph lograra generar el dinero para comprar el volante de Sugar Rush, Jess envía literalmente a bots que generan anuncios invasivos en internet, de esos que tienes que tachar para que se vayan, y encima esto sin autorización. Por lo mismo los Stormtroopers persiguieron a Vanellope, pues lo que estaba haciendo era ilegal, pues por hacer anuncios en una página web es necesario pagar. Slaughter Race es el juego en el que Vanellope se quedó a vivir al final de la película de Ralph rompe el internet. Y lo cierto es que aunque Shank incorporó el código de Vanellope en Slaughter Race, lo cierto es que las compañías de videojuegos no suelen tomarse bien que se utilicen sus franquicias sin autorización, por lo que los creadores de Sugar Rush podrían sencillamente demandar a Slaughter Race por la propiedad intelectual de Vanellope. En la primera película se señala a Ralph como una persona que causó todos los problemas que se vieron a lo largo del filme, y que por su culpa casi clausuraban el juego. Sin embargo, esto, al menos para mí, es una mentira. Ralph tenía bastante derecho a desertar de un lugar en el que era maltratado, haciéndolo vivir literalmente en la basura. Y aún peor, literalmente con toda la gente que trabajaba de manera diaria, lo ignoraban, lo cual es una forma de hacer bullying. Los personajes malvados son realmente quienes peor la pasan en el mundo de Ralph el Demoledor, pues solamente por ser malvados los mismos están obligados a pertenecer a un grupo en el que tienen que aceptarse ellos mismos, ya que no son aceptados por el resto de personajes. ¿Saben por qué existe este grupo en el que solamente entre ellos son su único apoyo? Pues esto es debido a que el resto de personajes los juzgan solamente por haber sido programados como el malo del videojuego. Y esto lo podemos ver cuando Ralph se dirige de Pac-Man a su videojuego. Y es que unos personajes lo señalan como malvado y se apartan de su camino como si le tuvieran miedo. Los cyborgs se podría decir que son personajes de un juego, sin embargo, estos no se comportan como tal, ya que se comportan como criaturas primitivas que solo buscan multiplicarse y la supervivencia. Por lo mismo, estos, aunque son malvados dentro del juego, lo cierto es que ellos fueron programados como animales no inteligentes. Eso explicaría su comportamiento, ya que como no son racionales, no pueden asistir a la reunión de villanos, por lo que son quizá el más grande villano de toda la saga de Ralph el Demoledor. La falla de Vanellope es quizá uno de los más grandes misterios de Ralph el Demoledor, pues no se sabe a ciencia cierta si esta fue causada por Turbo cuando manipuló Sugar Rush, o si esto se trata de una falla, ya la poseía Vanellope desde antes. Sin embargo, se puede intuir que si el videojuego cuando regresó a su estado original después de que Vanellope cruzara la meta, significaría que esta fue programada con esta falla. Sin embargo, algunos usuarios han afirmado que gracias a que Vanellope está desbalanceada, o como se conoce en términos coloquiales, rota, todos usarían a Vanellope, pero fácilmente se podría interpretar como lo contrario, que usar a Vanellope es equivalente a usar a Rugal o Darius con Fantasma e Ignite. En pocas palabras, utilizar a Vanellope es de putos. Hubo una escena eliminada que quiero resaltar, y es que en una escena se puede ver que Ralph
estaba alimentando a un conejo y a un gato. Después de alimentar demasiado al conejo, aparentemente este explotaría, lo que quiere decir que la niña vio una explosión aparentemente grotesca, pues la niña se sorprendió tanto que gritó del susto. Finalmente, esto ocasionaría un accidente de autos debido a que la madre se distrajo con el grito de su hija. En una de las primeras imágenes promocionales pudimos ver un concepto de lo que sería Ralph rompe el internet. Y es que entre todas las empresas de internet que podíamos ver, había una que destacaba entre todas. Su nombre era LoveHub, la cual se especula que sería una referencia a cierta página para gente adulta con las siglas PH. Uno de los enigmas más grandes es por qué Vanellope pudo salir de Sugar Rush en la segunda película. Y es que si recordamos, Vanellope no podía salir de Sugar Rush debido a que ella tenía una falla. Esta falla continuó a pesar de que ella pasó la meta y reinició el videojuego, por lo que en teoría Vanellope no debería haber sido capaz de salir de Sugar Rush. Según algunos usuarios de internet, han catalogado que las acciones de Vanellope son equiparables a las de Turbo, pues ella efectivamente se salió de su juego por mero aburrimiento, pues según sus propias palabras, su juego se tornó repetitivo y decidió abandonarlo e irse a Slugger Race. Considerando que el videojuego no generaba muchos ingresos al perder a uno de sus corredores favoritos de los jugadores, podría ser que los jugadores decidieran cambiar de juego y eventualmente Sugar Rush sería desconectado. Una teoría dice que el personaje King Candy realmente existiría, es decir, que el personaje de King Candy no habría sido inventado por Turbo para actuar como una fachada, sino que Turbo habría eliminado a King Candy para robarle su skin. También se puede decir su piel, pues los personajes al morir dentro de un videojuego que no es el suyo desaparecen. Aparentemente Turbo habría acabado con King Candy en Tappers, pues en una servilleta de Tappers es donde Turbo tiene anotado el código Konami para modificar el videojuego Sugar Rush. Una teoría dice que King Candy realmente es el padre de Vanellope, y que la falla de la corredora fue debido a que fue la manera de proteger a Vanellope para que no fuera borrada del código por Turbo. Sin embargo, esto me parece poco probable. Después de todo, el castillo obviamente pertenecía a Vanellope, pues tenemos como evidencia el color salmón del castillo, mismo color que el vestido de Vanellope. ¿Recuerdas cuando hablamos de los cyborgs? Pues se dice que Turbo, cuando quería conquistar todo el arcade, realmente no era una idea de Turbo genuinamente, sino que era una idea del cyborg, pues el cyborg habría robado el cuerpo de Turbo cuando él mismo se lo comió, por lo que realmente cuando vemos a Turbo fusionado con un cyborg, realmente quien tiene el control es el cyborg. Por lo mismo, Turbo obedece al instinto de ir hacia la luz como el resto de cyborgs. Agriobi parece ser un antiguo súbdito de Vanellope, pero a lo largo de la primera película lo vemos como la mano derecha de King Candy. Esto debido a que supuestamente está bajo el control de la manipulación del código de King Candy. Sin embargo, digo supuestamente por una buena razón, y es que parece ser que Agriobi realmente desde antes fue secuaz de Turbo para conquistar Sugar Rush. Esto comprobaría cómo King Candy le tiene tanta confianza para dejarlo a cargo del castillo.
Después de todo, a pesar de que Turbo borró los recuerdos a todos, Agrabah sí sabía que King Candy había borrado los recuerdos a todos los demás en el videojuego Sugar Rush. Además, recordemos que siempre que King Candy manipulaba el código, se ataba con una cuerda, la cual era jalada por alguien con la finalidad de ayudarle a realizar la manipulación al código de Sugar Rush. Pues, te pregunto, ¿quién crees que ayudó a Turbo a manipular el código del juego por primera vez? Pues como podemos ver en un flashback, la cuerda también estaba, por lo que para mí, Agrabah podría ser la mano derecha de Turbo desde el inicio. Morir en otro videojuego supuestamente haría que los personajes ya no se regeneren, pues para que los personajes sepan esto tendrían que haber pasado anteriormente por esta situación, por lo que se cree que la razón para que los personajes crean esto es debido a que Turbo desapareció después de que chocara el primer juego que invadió, por lo que quizá este únicamente era un mito y no había sido comprobado tal cosa como para afirmar que si te morías fuera de tu videojuego no te regenerarías. El mundo de Soul nos presentó una teoría en la que dice que Ralph es una enfermedad mental, y es que según nos plantea este youtuber, Ralph rompe el internet o Wi-Fi Ralph tendría un mensaje oculto en el que se relaciona la película con Intensamente, pues ciertos personajes comparten color con las emociones de Riley, por lo que la película sería el viaje por la mente de una persona y el virus sería una enfermedad mental. Sin embargo, esto es posiblemente un error, y los personajes simplemente son elegidos según la psicología del color. Es decir, los colores ya tienen cierto significado, por lo que la coincidencia de color es debido a que los personajes de Ralph rompe el internet representan cosas como Spamly, el desagrado, pero no significa que sean emociones, por lo que para mí esta teoría no es cierta. Una escena demasiado criticada por los padres de familia fue debido a que se puede ver a Vanellope, la cual tiene una apariencia de niña, bebiendo cerveza de raíz. Esto hizo indignar a los padres que llevaban a sus hijos a ver una película infantil, alegando que eran un mal ejemplo para los niños, e incluso muchos padres saliéndose del cine, molestos y sin terminar de ver la película, Ralph rompe el internet. En la primera película de Ralph el Demoledor podemos ver que existen dos máquinas de Sugar Rush, por lo que si nos ponemos a pensar, eso significaría que habría dos Vanellopes, dos de cada uno de los corredores e incluso dos King Candies. Sin embargo, en la segunda película únicamente se ve una de las maquinitas de Sugar Rush, por lo que esto podría tener dos explicaciones. La primera es que una de las maquinitas de Sugar Rush se dejó de utilizar y fue desconectada. La otra es que simplemente para no poder solucionar el problema del control de reemplazo de Sugar Rush para la segunda película, se decidió hacer este cambio pensando que nadie lo notaría. Wi-Fi Ralph o Ralph rompe internet recibió muchas críticas al punto de volverse viral debido a que en uno de los primeros trailers se podía ver a la princesa Tiana blanqueada, es decir, con un color de piel distinto al que vimos en la película de La princesa y el sapo, lo cual causó indignación en las redes sociales, y la actriz que da voz a Tiana salió explicando que hablaría con Disney y aparentemente todo fue debido a un error al trabajar con la iluminación, aunque esto no evitó que hubiera gente acusando a la película de estar en contra de la gente de color. Finalmente, Disney se retractó y regresó a Tiana a su color original. En la película Ralph rompe el internet, Felix y Calhoun deciden adoptar a los niños de Sugar Rush.
y aunque son advertidos de lo difícil que sería, ellos no escuchan. Y después se ve que Félix se había arrepentido de la situación, porque los niños eran muy inquietos. Sin embargo, al final de la película ambos aparentemente lograron educar a sus hijos en poco tiempo, pues se dice que lo que sucedió fue que Félix decidió arreglar los defectos de los niños, haciéndolos unos niños amables. Sin embargo, con el cerebro lavado, pues esos niños no serían ellos mismos, ya que Félix utilizó su martillo mágico para repararlos. Ralph el Demoledor fue demandado por plagio, y es que Dyke Robinson, un escritor, afirma que el guión de la primera película de Ralph el Demoledor es un plagio de su guión llamado Digiland, por lo que este hombre decidió denunciar a Disney por $10 millones, pues según afirma, él presentó una idea en 2012 a Disney y fue rechazada, pero dice que su guión fue utilizado para crear Ralph el Demoledor. Sin embargo, es posible que este hombre sea un charlatán, pues su alegato es que le copiaron porque había una locación creada de dulces enteramente. Argumento bastante débil, pues ya han existido otros entornos que están realizados de dulce, por lo que este elemento no sería propio o exclusivo de su guión Digiland. El 2 de noviembre de 2012, en una función normal de Ralph el Demoledor, en un Cinépolis, ocurrió un fatídico accidente que le arrebató la vida a un pequeño de 10 años. Y es que el pequeño lamentablemente recibió un disparo en su cabeza. Sin embargo, lo extraño del caso es que el cine no emitió ningún comunicado y no se encontró a ningún culpable, lo cual es bastante extraño, y durante 10 días nadie dio ningún tipo de declaración, como si no quisieran que esto se supiera. Ser turbo es una de las acciones más remarcadas como algo malo en la primera película de Ralph el Demoledor, pues esto significaría posiblemente la muerte de una franquicia de videojuegos, pues sería abandonar tu juego de origen. Sin embargo, por otra parte, a día de hoy todos los personajes son turbo. Por ejemplo, podemos verlo en Super Smash Bros., que es un gigantesco crossover de muchos juegos, y es que en día de hoy los personajes invitados es algo de lo más normal en el mundo de los videojuegos. Sin embargo, esto no termina aquí, sino que nosotros mismos aclamamos esto, es decir, festejamos cuando se anuncia que Steve va a estar en Super Smash. En síntesis, queremos que los personajes se hagan turbo y que rompan las barreras de sus juegos, y que cada vez estén más cerca de nosotros. Y lo gracioso es que incluso nosotros mismos algún día llegaremos a ser turbo con las novedades en realidad virtual, saliéndonos de nuestro mundo para ingresar a otro. Les envío un saludo y un agradecimiento gigante a los patrocinadores del canal. Recuerda que tú puedes unirte también y apoyar a este contenido. Sin nada más por agregar, adiós mi panita, se te quiere.